año de 1704. La villa de Córdoba toma forma bajo los cánones de la época. Poder político, económico y religioso pertenecen a una reducida élite de familias cuyo pulmón financiero se encuentra en las haciendas. Cientos de esclavos de origen africano las trabajan. Se da la espalda a la educación y las mujeres viven a la sombra de esposo e hijos. La explotación y el comercio, sellado a látigo y sangre, rigen el pulso de la sociedad. Ese año, en el seno de una familia hacendada, nace Ana Francisca de Iribas. Ana Francisca tenía 15 años cuando contrajo matrimonio con Lorenzo de la Torre, vocero del rey en la región y hombre acaudalado. El padre de Ana Francisca, Lope Antonio de Iribas, descendía de los primeros fundadores de la ciudad y la familia poseía varias haciendas, entre ellas las de Omealca, San Miguel o San José. Su vida se regía bajo un orden establecido, a menudo diseñado por ellos mismos. Estos españoles que fundan la villa traen a sus familias, se empiezan posteriormente a casar entre ellos y empieza a haber un poderío, digamos, una clase dominante que está compuesta por un hacendado que se casó con la hija del otro hacendado, que alguno de estas dos familias tiene un pariente en Puebla que está estudiando para ser clérigo y una otra hermana o alguna hija que está en la ciudad de Puebla estudiando para ser monja. En realidad lo que quiero dar a entender es que se empiezan a hacer estos vínculos de relaciones económicas, políticas y sociales, y es un grupo que va a llegar a tener el poder en todos los sentidos. El esposo de Ana Francisca fallece 5 años después de casarse y ella toma las riendas de sus bienes. Enviudar era la única forma de hacerlo. Relegadas a un papel secundario, las mujeres reciben una educación orientada al hogar y rara vez intervienen en asuntos de negocios. Ana Francisca es una de las pocas excepciones. Toma el control y al hacerlo, orienta parte de su vida a ayudar a los demás, y especialmente a la mujer. Todas las mujeres dependían del padre, y si el padre moría y ellas seguían solteras, dependían del hermano mayor, y si no, si estaban casadas, siempre por aquí se casaban, dependían del marido, y todos los permisos los tenía que dar el marido. Ella desde un principio tuvo un padre, que fue un padre que la dejó actuar, y luego casada tan joven, siguió trabajando a la par del marido, lo cual no era muy común, y a la hora que enviuda, muy pronto, pues ella administra maravillosamente sus haciendas, por eso es que tiene tanto dinero. Entonces, pero ella tuvo las herramientas, entonces para mí, te digo, creo que fue adelantada a su tiempo porque quiso compartir con las demás, darles a las demás mujeres esas herramientas, porque ella se daba cuenta del sometimiento en el que estaban todas las mujeres en esa época. Ana Francisca vivió un episodio que según Balmori marcó su vida. El padre, Antonio Lope de Iribas, pidió al gobierno intervenir para sofocar una sublevación de esclavos en la hacienda de Omealca. Y lo hicieron, pero de la manera más despiadada. Según Balmori, Lope de Iribas entró en una profunda crisis que también afectó a Ana Francisca. Los documentos de la época hablan de ella como una mujer de trato benevolente hacia sus esclavos. A diferencia de otros hacendados, los liberaba en vida o les pedía perdón si sentía que se había equivocado en algo. Ese perdón era algo impensable en una sociedad esclavista. Por lo general, cuando los señores se morían, dejaban en su testamento la libertad a alguno de los esclavos, pero eran a pocos esclavos. Decían que porque los habían criado cuando eran niños, las esclavas amamantaban también a los hijos de los blancos, digámoslo así. Lo que yo noté es que ella da la libertad a sus esclavos en vida, ¿sí? No cuando se va a morir, porque cuando se va a morir dices, ay, ya te arrepientes y Dios me va a castigar, voy al juicio final, ¿no? Finalmente eran católicos, apostólicos y romanos de cepa, ¿no? Esta señora le da la libertad a sus esclavas y a esclavos que están en edad productiva. Ana Francisca nace siendo hacendada, con esclavos a su alrededor.
crece con esclavos a su alrededor y muere con esclavos a su alrededor. Por eso es que no acabamos de concebir el concepto, porque no nos ubicamos en ese tiempo y en ese espacio. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando el tiempo de la Inquisición, un indígena no podía ser juzgado, un negro sí, con todo y que no le reconocían todos sus derechos como ser humano. Pero ella fue de las que abogaba, porque el trato que se les debía de dar era el de seres humanos. Ana Francisca pidió la construcción de un convento para monjas agustinas que ella misma bautizó con el nombre de Santa Rosa y que hoy conocemos como la Capilla y el Colegio Francisco y Madero. Hizo también un albergue para mujeres de mal vivir, tal y como citan los documentos de la época. Pero su obra más destacada es sin duda la construcción de una escuela para niñas huérfanas que nunca vio concluida. Conocida actualmente como la Escuela Mascarón, lleva en realidad el nombre de Ana Francisca de Iribas. No es el edificio original que sirvió para acoger a niñas huérfanas, pero creen que la Mascarón pudo ser igualmente una propiedad de la hacendada. Ella misma adoptó a varios niños que eran abandonados a las puertas de la catedral. Les dejó herencia y sobre todo una posibilidad de abrirse paso en una sociedad tremendamente compleja para la mujer. No tuvo hijos y adopta a niños, sobre todo niñas, y a ellas, por ejemplo, a una de las niñas que es adoptada, la casa bien casada con un hacendado. Le da dote y todo, pero en esa época había muchos, obviamente, embarazos no buscados, extramaritales, y lo que se hacía comúnmente, iban y lo dejaban en la iglesia. Entonces ya el padre lo recogía y lo bautizaban. En el fondo todo el mundo sabía de quién era ese niño. Ella, después de que enviuda, se vuelve cada vez más austera en su manera de vestir, en su manera de ser. Hay descripciones de los objetos que tenía en su recámara. Tenía dos jofainas, una era poblana y una era traída de Europa, en fin. Pero ella ya no adorna más su casa con lo que tiene, los muebles que tiene y todo, que son hasta cierto punto austeros para su posición y para su economía. Ana Francisca vivió 84 años. Las crónicas la describen como una mujer agraciada y delgada que rechazó varios matrimonios después de enviudar. Las escasas páginas encontradas sobre ella dicen que fue despojándose de todo. Vestía un solo hábito, sin joyas, sin los lujos de su clase. Las obras que inició absorbieron parte de su riqueza. Su voluntad tenía un nombre propio: la mujer.